Buena tarde para ti, para todos en el estudio, con esta información que ha surgido en los últimos momentos, la posibilidad de que Domenech Torrent se convierta en técnico del equipo de las Chivas. Es una de las alternativas que tienen ahí en la baraja como posibilidades para llegar al cargo luego de que saliera del equipo de San Luis. Incluso nuestra compañera Karen Peña nos ha confirmado que ya hubo contacto entre directiva y cuerpo técnico, entonces habrá que esperar a ver cómo evolucionan las próximas horas. Pero cumple con estos perfiles que Chivas busca, ¿no? Primero, que tenga conocimiento del medio mexicano y segundo, que esté libre. Bueno, hoy está libre el estratega del equipo o ex estratega del equipo potosino. Con respecto a Jaime Lozano, ha sido descartado. Al Consejo de Chivas no le gustó tanto la propuesta del técnico mexicano y por ende ya no entren dentro de esta baraja de posibilidades para poder dirigir al rebaño sagrado. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. De saque, Roberto, ¿buena opción para Guadalajara en este momento? Sí, me parece una buena opción. Hizo un excelente trabajo con San Luis. Tendríamos que entender bien por qué se le derrumbó el equipo a tal grado, más allá de las ausencias, más allá de que evidentemente le mermaron al equipo. Pero sí, me gustó mucho en el primer torneo con lo que su equipo jugaba, pero también con sus declaraciones. El segundo no tanto. No me pareció muy convincente en el manejo de la crisis, porque fue una crisis permanente la del San Luis en este segundo torneo, pero sí creo que tiene condiciones como para hacer buen trabajo en Chivas. Yo nada más con la entrevista que tuvimos aquí con él, Ricardo Ferretti, me di cuenta que sabe explicar, me di cuenta que tiene fondo, que tiene contenido y que evidentemente se va a hacer entender, y para él es una magnífica oportunidad de amplificar su carrera frente a una crisis muy profunda. Entonces todo lo que haga se puede notar. Sí. Me parece una buena opción y una buena decisión en caso de que por allí decida Mauri. Sí, buenas tardes a todos, creo que es una buena opción. En el segundo torneo nomás recordar que le quitaron a Güemes, le quitaron a Chávez en San Luis, o sea, el equipo no fue el mismo realmente, tenía que incorporar o mover muchas piezas y efectivamente no tuvo el mismo resultado, pero en general creo que tuvo un mejor cierre que lo que comienzo. Y creo que es una buena opción para Chivas. Conoce ya el fútbol mexicano, que eso es muy importante. Ya conoce a Chivas desde fuera, ahora lo podría conocer desde adentro y ya conoce cómo funciona el fútbol mexicano. Creo que es una buena opción. Es enérgico también, tiene carácter, tiene personalidad, tiene autoridad, cosa que requiere el Guadalajara o los jugadores del Guadalajara. Y creo que sería una buena opción. Más carácter podría ser, yo creo que por ahí el perfil de lo que está buscando Mier, porque no nos dicen por qué Lozano los decepcionó, por qué no los satisfizo, ¿no? Y llega Torrent y yo coincido con Ricardo, ¿no? Este tema de, a ver, aquí vamos a poner orden, disciplina, aquí hay un liderazgo y vamos a trabajar con los jóvenes. Y eso requiere también un poquito de tiempo para pensar en una reconversión, ¿no? Aunque lo inmediato es que Guadalajara se estabilice y pelee mejor. Tiempo es una cosa muy difícil. Esto sí, si no viene junto con resultados, es muy difícil que te den tiempo. Ahora, yo pienso que sí es una persona idónea, muy idónea, por todo lo que han mencionado ustedes. Lo único es que cuando él vino y nosotros alabamos mucho al equipo San Luis, fue porque nos dimos cuenta que él tuvo la capacidad de que si jugabas tú, el equipo jugaba de una manera, si entraba yo, el equipo seguía jugando de la misma manera. O sea, no se sentía tanto la diferencia. Y ya para este último torneo, yo no creo que sea solo por las ausencias de Güemes, que muchas veces no jugó. No era titular. Ni Ricardo Chávez, que tampoco es, ¿me entiende? Pero el equipo se le cae. Ahí sí tendríamos que ver. Ahora, está acostumbrado. San Luis es un equipo que yo no entiendo por qué la gente de España no apoya a este equipo con jugadores. Entonces él está acostumbrado a esto, a no tener las grandes piezas. Supuestamente se habla de que al no darle cierta cantidad de jugadores, él prefiere hacerse a un lado. Y muy bien. Ahora en Chivas va a tener un problema doble, porque para traerle le cuesta a la directiva. Y tiene que trabajar mucho. La gente de fuerzas básicas tiene que trabajar. Esto se tiene que quedar claro. El entrenador de primera división sí tiene que recibir la materia prima, pero la tiene que recibir ya con un nivel. No podemos estar nosotros
depurando o puliendo los jugadores ya en primera división. Vemos al Barcelona, vemos a varios equipos que los muchachos tienen 18, 19 años, pero ya llegan con una... Mejor formados. Claro. O sea, nosotros no tenemos tiempo. No tenemos. De veras, nosotros tenemos que sacar resultados. Y si no hay resultado, pues sabemos la afición de Chivas, lo que representa esta institución. Entonces, pedir tiempo, un entrenador, es muy complicado. A mí me gustaría saber qué están haciendo en ese tema, porque bajo la gestión de Mier surge Orbelín, surge Cortizo, surge Marcel, surge Romo en el Querétaro. Esos jugadores están en ese momento en donde el Querétaro trabaja bien desde abajo. Pero efectivamente yo creo que Guadalajara tiene que hacer algo distinto en esa área, distinto a lo que viene haciendo por lo pronto. Porque sí, Torrent va a decir a ver lo que hay, y yo creo que esto ya se venía platicando como una opción hace días o hace semanas. A Torrent le dijeron, estate atento que a lo mejor nos interesas y te vamos a manifestar en su momento qué tanto. Y yo creo que Torrent dirá también, o habrá dicho, necesito un par de refuerzos cuando menos, ¿no? Que sean moneda de cambio los que están ahí, quizá también para que Amaury no saque tanto la cartera, porque lo que nos dice Héctor Huerta es que no tiene la intención de volver a sacar pues de a 3 y de a 4 y de a 6 millones de dólares. Torrent en la primera temporada con San Luis estableció una competencia interna maravillosa. El San Luis venía de ser el equipo que más repetía una alineación, con Jardine y con Leal. Era un equipo que ya sabías que iban a estar esos 11, más Vitiño, que era un relevo imprescindible, ¿no? Pero era el equipo que más mantenía alineación. Eso lo rompe por completo Torrent, estableciendo una competencia interna muy buena. No repetía alineación. Güemes jugaba y no jugaba, no era titular. Exacto. Tampoco Chávez, no había titulares inamovibles, han sido ahí desde hace buen rato Dourado y Sanabria, ¿no? Bueno, entonces estableció esa competencia. Cambio jugadores y sigo jugando muy bien. Cambio jugadores porque cambia a los que cambie, el equipo funciona muy bien. El segundo torneo también hacía muchos cambios, pero al revés, muchos cambios porque ninguna alineación le convencía, porque ninguna alineación rendía. Pero por otro lado, además de esa competencia interna que le gusta establecer, sí creo que se apoya mucho en los jóvenes. O sea, para hacer esto necesitó recurrir muchas veces a jugadores jóvenes, jugadores que nadie sabía que estuvieran listos para jugar en primera. Eso le puede beneficiar a Chivas. El problema es el margen de maniobra con el que cuente, ¿no? ¿Qué tanto puedes fortalecer al plantel de Chivas considerando que se remite a los mexicanos? Y solucionó aquel problema terrible, ¿no? del San Luis, ¿se acuerdan? Que salía jugando y salgo, no pasaban bueno, no salían del área y le robaban la pelota y les metían cualquier cantidad de goles, cosa que... Antes de él, sí. Y después volvió a salir jugando, tiraba la pelota larga, o sea, ya con recursos. Sí, con otro y de lo que sentido. decía Tuca me llamó mucho la atención, porque creo que tiene mucha razón. Tú esperas como técnico ya de un equipo de primera división, pues que todos estén formados y tú aprovecharlos, pero pues es un eterno aprendizaje. Tú mismo, Tuca, en Chivas, pues nos corregías a jugadores que ya de 35 años, cosas que de verdad yo lo he dicho públicamente, ¿no? Si yo hubiera tenido un técnico así a más temprana edad, creo que hubiera sido mejor jugador. Porque hay cosas como los perfiles, cosas evidentes que muchos jugadores creen que ya tienen por tener 25, 26 años y que es increíble que no hayan aprendido, ¿no? Entonces, es un eterno aprendizaje, sí, pero las correcciones se siguen haciendo, ¿no? Y creo que es un técnico que tiene personalidad, tiene una trayectoria importante al lado de Guardiola, ojo con Torrent, que trabajó con Guardiola, tiene por lo menos buena escuela, tiene conocimientos y principalmente ya conoce el fútbol mexicano y por algo se le está buscando. Algo bueno habrá hecho en San Luis, que es un equipo con menos recursos, con menos plantel, para que sea considerado en Chivas, ¿no? Lo acaba de decir Johan Vázquez. Johan Vázquez acaba de decir en una entrevista muy interesante a un periódico deportivo en Italia que probablemente de lo que hoy conoce, llegó conociendo el 20% de las cosas que le han enseñado a mejorar en cuanto a la marca, en cuanto a los perfiles, en cuanto a la aproximación, en cuanto a los relevos. Habló un montón de cosas y dijo, yo llegué siendo un jugador todavía muy primitivo, muy silvestre, y aquí en Italia me han aportado mucho más de lo que me enseñaron. ¿En qué cantera? En la de universidad. Sí, aunque también viene el cruce con Monterrey, si ¿no? ¿Me permites una anécdota que he contado ya? Y la voy a contar rápidamente. Yo venía del Mundial de Francia 98, venía del América, me contrata Chivas, el técnico del Tuca Ferretti, primer entrenamiento en las viejas instalaciones, tiros de esquina. Ricardo, ¿qué haces? Y le dije, Tuca, a mí que me pongan la pelota aquí, por favor, yo me encargo de ir a rematar, porque era mi especialidad.
Entonces me dice, ok, entonces finta que vas y te sales. Y le digo, ¿cómo? Yo voy a rematar. Y dice, no. Y dice, ya ves cómo es de genio. Me puso una regañada espantosa en mi primer entrenamiento. Esto se llama Chivas, es un trabajo en equipo. Tú eres muy buen rematador, fintas, entrará otro y aprovechar ese espacio. Cosa que nos funcionó todo el torneo. Son enseñanzas, insisto, que a veces uno piensa que uno es la solución. No, es un trabajo en equipo, es un tema colectivo, es un tema de las fortalezas y las debilidades al servicio de la institución, ¿no? Y Chivas, o sea, aún más necesita este tipo de cosas. A lo mejor si tú tienes un equipo no tiene tanto talento, no fue nuestro caso, nosotros teníamos un equipo, la verdad, o sea, sí, de estrellas, con el que sea, a la final. la verdad. Ahora, si no tienes tanto talento, necesitas trabajo más de equipo. Tienen que ser hormiguitas. Sí, yo creo que por eso Amaury dice, reconociendo, y Mier reconociendo lo que Torrent hace con esa calidad de plantel, que no era malo, pero lo potenció. Porque el análisis de pronto del aficionado es muy básico, ¿no? La gente de Chivas añora a Matías Almeida, pero no repara en que lo que tenía Matías Almeida no se parece para nada al plantel que hoy tiene el Guadalajara. Entonces, como por arte de magia que regrese Matías Almeida y aquello va a volar, no necesariamente. Pero ahí diferimos, Javier. Tú sigues pensando que el Guadalajara no tiene un buen plantel, y yo pienso que el Guadalajara sí tiene un buen plantel para estar dentro de los 6. Bueno, ojo, sí. Dentro de los 6. Sí, dentro de los 6, pero no dentro de los 3. Ok, entonces Bueno, con un buen técnico no que dentro pueda de los potenciar 4. y 2 o 3 movimientos, ya sea de promoción de jugadores o de contrataciones. Sí, nomás que volvemos a lo mismo. Te recomiendo que vayamos a ver el plantel que tenía Matías Almeida en su momento, si era uno de los 4 o 3 mejores. Hoy Guadalajara, estoy de acuerdo contigo. Te recomiendo que veamos a los rivales que había en esa época, que no, tenían. muy buenos si también. eran como el de Monterrey Tigres hoy o como el de la América. Vamos a compararlo. Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul y Toluca, en las épocas de Matías Almeida e históricamente tienen planteles muy sobresalientes. Hoy igual se mantiene esto, pero no es lo mismo. Dice sexto lugar el Guadalajara, muy bien, te la valido, sexto lugar, pero no es un plantel que el próximo torneo parta como entre los 3 mejores y candidato al título. Bueno, es Guadalajara. Con ustedes, ¿cómo partía como candidato al título? Con el Tuca y con ustedes. Con jugadores consolidados, estrellas. ¿A los cuántos años llegaste? No, de 35. Y estaba Luis García. No se parece a este plantel de Guadalajara. No es malo, pero no es extraordinario. No sé qué opines tú. No, y para remitirnos más atrás, no se parece al de Chava Reyes y el Chololo Díaz y similares. Las grandes Chivas, ¿no? El sustento de estas Chivas que muchas generaciones siempre tenían como que... Ni las de Alberto Guerra. No. Ha habido muy buenas generaciones de Chivas, pero el origen está ahí. Por eso es un equipo tan popular y por eso a partir de ahí, bueno, en aquella época no solo eran futbolistas exclusivamente mexicanos, eran exclusivamente tapatíos, jaliscienses. No sé si Héctor Hernández, ¿de dónde era Héctor Hernández? No me acuerdo de la gran figura que fue el primero, estamos hablando de hace 50 años, que no era jalisciense. Ya después, bueno, abrieron a que cualquier mexicano, obviamente, aunque en el seno interno nunca se habló de que tuvieran que ser tapatíos. Sí, es muy distinto el caso y sí creo que han dejado de producir en esa medida. Antes había 3 o 4 jugadores de Chivas que eran referencia obligada en selección mexicana. Ahorita lo más cercano es Romo, que sin embargo con Chivas ha bajado el nivel de juego. Y Alvarado, al revés, que parece irse consolidando a nivel de selección. Si hace falta otro tipo de trabajo ahí. Ninguno hecho ahí. Ninguno de los dos hecho ahí, pues, como los que están sí creo que puedes pensar si Chivas como plantel es el 7º u 8º. 6º me parecería muy alto, pero claro, con argumentos colectivos, como le ha hecho tradicionalmente, puedes competirles a equipos con mejores planteles. Promedia. Pero no rezagándote tanto. No. Ahorita sí hay mucha diferencia con esos 5 que mencionó Javier en cuanto a planteles. Sí, claro, mucha diferencia. Promedio. Y podemos meter a Pachuca, a León y algún otro. Nomás te digo, saca una de final, una semifinal, 2 cuartos, 2 repechajes. Estoy hablando de repechajes y ahora lo del play. Entonces tú sacas un promedio. Sí, muy pobre. Sí, el promedio es un título cada 10 años. Muy bajo el promedio. Sí, los últimos 40 años, un título cada 10 años. En promedio, si pensamos en 10 años, el promedio de Chivas debe ser lugares así que ha ocupado del 6º para abajo. No está entre los 5 primeros. Eso sí te lo garantizo. Está abajo de América, Cruz Azul, los 2 regiomontanos y Toluca. Sí, los últimos el 6º, decir. 5 años sí.
10 años. 10, pero ha mínimo quedado en 10 años. cuarto lugar, ha disputado. Sí, ha quedado, como sí. ahora 11 Y ha quedado en 10. décimo y en Sí, ahora- decimoprimero. Y como estuvo a punto de descender, ¿se acuerdan? Cuando pusieron el tapón, cuando Chivas estaba hasta abajo. Llegó Almeida. Ahí ¿Cuánto vino tiempo eso. tiene eso? No mucho, Vaya, 17 Roberto, por ahí. Tú jugaste en Chivas, yo jugué en Chivas y fui directivo de Chivas y el señor entrenó Chivas. Creo que conocemos los tres Lo que pasa. por dentro y por fuera en diferentes épocas. Lo que tú me digas, con diferentes planteles, con diferentes presupuestos, con diferentes dueños, sí, también, pero conocemos la institución, la exigencia permanente, lo que genera Chivas. Entonces, creo que sabemos más o menos de lo que... Claro, entonces sabemos también que este Guadalajara está muy por debajo de las expectativas porque la calidad del plantel. De la historia, del nivel de exigencia que Sí, tendrían que aunque yo no he estado ahí, yo lo No, veo no, también, no lo los dije por camarógrafos, eso. todo. Oye, pero lo antes, veo. Oye, pero lo Tú que narraste dices cualquier de cantidad de Johan, partidos. Yo tengo lo que los- dices de Johan, a mí me da mucha pena. La verdad que un jugador de Pumas llegue allá a decir esto cuando éramos, o sea, de las canteras más productivas que había. O sea, cuando había entrenadores en fuerzas básicas, Mario Velarde y varios de ellos, Memo Había toda una Vázquez, escuela, todo, sí. O sea, que producía N De técnicos y de cantidad jugadores, sí. con capacidad, con capacidad. Yo tuve un equipo en Pumas que había 9 jugadores de 19 años. Sí, tampoco los ¿De Pumas veras? libran una comparación Y los ahora actuales con Johan respecto a dice los que de llega antes. con un 20% y ahí está el reflejo. Sí, sí, Las estoy de acuerdo. defensas llenas de extranjeros y el equipo lleno de extranjeros y esto. Y antes, como Chivas, abastecerse de abajo, con el ingeniero decía... Pues sí, traer a pero alguien. lo que tú No. dices, Ricardo Peláez ya era figura, ya era mundialista, ya había sido campeón y llega contigo y ahí es cuando te das tú cuenta todavía de la oportunidad de mejoría que hay en un jugador como él. ¿no? Claro. Entonces, en el caso de los jóvenes, pues todavía más. Y también hay que reconocer cómo la metodología, Tuca, y esto no es ser malinchista, la metodología para enseñar en el fútbol mexicano y sobre todo lo que aprenden los que deben enseñar a enseñar, nos hemos quedado muy atrás. Claro, pero yo no voy a sacar agua de la piedra, ¿eh? Yo le dije porque sabía que era posible con él. Nada más Sí, que pero él también- tenía una idea, es como por ejemplo en el Necaxa. Manuel Lapuente, que para mí es un gran señor, pedía que él bajara. Y yo pensaba distinto, yo no te quiero allá adelante. Diferentes formas, pero O sea, muy... pero los dos logramos efectividad con Peláez. Hay un rezago también en la preparación de los directores técnicos en Muy, ¿eh? fuerzas básicas y de primera división. Un Y es de rezago lo que menos tremendo, hablamos, tremendo, Roberto. Claro. Es de lo que menos se Entonces, habla. Muchos de esos vicios, bueno, ya tienen que ver con cómo viene el futbolista desde el amateur, ¿verdad? Una formación muy distinta y después que no está la capacidad en cantidad y calidad suficiente más arriba para corregir muchas cosas. Ahí hay un rezago indudable en el fútbol mexicano. En lugar de quejarse tanto de que recurren extranjeros, ¿en dónde están los técnicos mexicanos que siguen siendo excepciones, bien preparados? Y antes de cerrar el tema, yo quiero 85 me dieron el curso. quiero preguntar por el San Luis. ¿Quién va a llegar a San Luis? Lo que decía el Tuca. Yo quisiera ver en el San Luis el beneficio de esa sinergia con Atlético de Madrid. ¿En dónde está ese Se va a beneficio? ver, Si no hay cartera, si no hay nada, y tampoco hay jugadores, intercambios que digas, aquí hay una sucursal, toda proporción guardada del Atlético de Madrid de España. Escuché Al San Luis le escuché- falta Te mando jugadores. capitalizar eso. O sea,